Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Ecuador, este espacio donde debatimos, conversamos y hasta nos inspiramos justamente con gente que mueve las ideas y la política en nuestro país. Pero venimos con un tema que nos acerca muchísimo más a los quiteños y es entender esta visión de ciudad y las futuras seccionales, porque seamos honestos, nos gusta decir cómo funciona, pero también entender qué no funciona. Y es que mientras Quito se alista ya para sus fiestas, queremos mirar más allá y hablar sin aburrirnos de temas más serios sobre la gestión de la ciudad y sobre las decisiones locales que también nos importan día a día. Así es, qué gusto volverles a acompañar y qué gusto estar contigo de regreso aquí en este espacio del podcast. Y la verdad es que tienes toda la razón. Queremos hablar de nuestra linda ciudad de Quito, sobre todo porque además pensemos en estas locuras de las próximas elecciones que se vienen, no sabemos qué pasa, que además en el 2027, en febrero, vamos a estar también con nuestras elecciones seccionales eligiendo nuevas autoridades. Así es, ¿y qué implica elegir nuevas autoridades? Pues más allá de ya el sonido a fiestas que suena en Quito, es entender la responsabilidad que tenemos no solo los quiteños, sino los diferentes votantes y jóvenes especialmente sobre qué estamos eligiendo en 2027. Vamos a cambiar ya concejales, alcaldes, prefectos, también juntas parroquiales, pero esto significa entender que estas personas van a estar detrás de la planificación, del orden, de la gestión y de lo que soñamos para nuestras ciudades. Así es, y yo creo que justamente por eso el invitado que tenemos el día de hoy, no solo que tiene esta experticia, este seniority al ser autoridad pública, sino que además nos va a poder explicar justamente todas estas preguntas que tenemos, ¿no es cierto? Y por ello es un gusto darle la bienvenida esta tarde al espacio de Podcast de Ecuador. Por primera vez invitado al concejal Michael Aulestia. Bienvenido, señor concejal, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Vero, Gaby, gracias por esta invitación. Yo comodísimo de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Porque además creo que es un personaje que sin duda va a conectar muchísimo con los jóvenes, ya nos va a contar un poquito más de su trayectoria, pero para eso Gaby va a arrancar también contándonos quién es el concejal Michael Aulestia. Así es, yo creo que sí es importante conocer pues brevemente su trayectoria, que ha sido bastante importante en la política, no solo en la concejalía y el trabajo arduo que está haciendo en este momento. Les quiero comentar algunas cosas. En este sentido, quiero contarles que el señor concejal Michael Aulestia ha sido, pues, o más bien fundador y presidente del movimiento político Ahora 65, ha trabajado como asesor parlamentario, además ya en la Asamblea Nacional y también como asesor en presidencia del Consejo Directivo del IES. En el 2018 propuso algo muy importante con la Corte Constitucional, que era esta iniciativa justamente para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trasladar estas funciones también pues a la Asamblea. Se desempeña, como ya les hemos comentado, actualmente como concejal del Distrito Metropolitano de Quito y representando a las parroquias rurales de la ciudad. Así que nuevamente, bienvenido y qué gusto estar contigo. Gracias, Gaby, gracias, Vero, por esta presentación. Les digo, encantadísimo. Te escuchaba al principio decir, hablemos de estos temas importantes de la ciudad sin aburrirnos. Y esa es la idea, de que podamos involucrarnos, que los jóvenes podamos estar en la toma de decisiones, pero que también estemos conscientes de lo que vamos a elegir en el 2027, como bien hacías en tu preámbulo, qué es lo que le hace falta a esta ciudad, cuáles son los temas importantes que debemos comenzar a hablar sobre la ciudad y sobre todo también hay algo que en la coyuntura también nos debe mover, qué está pasando con la seguridad, qué está pasando con la movilidad, qué está pasando con el empleo en Quito, qué está pasando también con la vivienda en Quito, que es algo importante, la educación. Miren ustedes que es algo impresionante cómo la educación municipal es un referente a nivel país, la educación municipal de Quito, algo que muy poco se habla. Y otros temas más que estoy, digo, encantadísimo de poder compartir con ustedes. Y por eso yo quiero también arrancar un poco rompiendo el hielo con esta pregunta, y es, si tú tuvieras que describir con una canción a la política local quiteña o a cómo está nuestra ciudad, entre estas, ¿cuál elegirías? Por ejemplo, Color Esperanza, Resistiré o A Dios le pido. ¿Y por qué? Yo diría a Dios le pido. Sí, porque creo que tenemos todavía muchas cosas por hacer, muchos planes por ejecutar, pero sobre todo este tema de decisión, de orden, cuando yo les he mencionado estos temas
digo, los que les colocaba movilidad, empleo, vivienda en la ciudad de Quito, seguridad, eh, son temas pendientes que resolver, que a veces no se quiere hablar, que tenemos responsabilidad y que hay que ejecutarlos, que hay que tener orden, decisión, firmeza en varios casos. Y por eso digo, a Dios le pido. A Dios le pido y eso también nos deja mucho entender hacia dónde vamos a caminar con una visión más sostenible de qué queremos para nuestra ciudad. Creo que es fundamental que entendamos cuáles son los principales desafíos que tiene Quito, cómo funcionar de una manera ordenada, segura y sostenible. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema transversal que pasa por todos los temas de Quito, sobre todo. Me parece importante que debemos comenzar a ejecutar los planes que Quito tiene. Miren ustedes que en las últimas administraciones, esto sin el ánimo de criticar absolutamente a nadie, se contratan consultorías permanentemente. Gran parte del presupuesto van a estudios, a consultorías. El último año gastamos cerca de 40 millones de dólares solamente en estudios y en consultorías cuando tenemos planes de anteriores administraciones que sirven. Más allá del tema ideológico, más allá del tema político, me parece que hay que desempolvar varias cosas y tener una visión ciudad a futuro, a vanguardia. Yo creo que actualmente el modelo de ciudad que tenemos caducó. El modelo administrativo, político de la ciudad caducó, por eso encuentras por ahí voces legítimas, por supuesto, que te hablan de una posible cantonización de algunas parroquias del oriente de la ciudad, porque sienten que la administración, el municipio de Quito no les está atendiendo. Sienten que las administraciones zonales, que se supone que son estas entidades descentralizadas, desconcentradas de la municipalidad, son las que deberían atender y no lo están haciendo. Entonces ese modelo caducó. Esto que debería ser lo más cercano para la ciudadanía no está sirviendo, no está siendo eficiente. Empresas municipales que no están atendiendo. Permítanme poner nada más un paréntesis. Cuando los jóvenes, los quiteños que nos vean y nos escuchen, piensen en que el municipio de Quito tiene una empresa de vivienda, por ejemplo, y que no tenemos ningún proyecto de vivienda importante que en los últimos años haya sido una referencia para esta ciudad. ¿Cuántas unidades de vivienda ha vendido esta empresa, por ejemplo? Vivienda de interés social me refiero. Y por otro lado tenemos un gran desorden en el crecimiento de Quito con barrios que hay que regularizar permanentemente. Yo tuve la oportunidad de presidir esa comisión importantísima, linda comisión, que tiene este contacto directo con la gente, pero también una tremenda responsabilidad, porque en ciertos casos tú le tienes que decir al ciudadano, no podemos regularizar esto porque está en riesgo, su barrio está en riesgo. Y es evidente que el ciudadano quiere tener su tierra a su nombre, su casa a su nombre, pero hemos crecido en este desorden sin una planificación adecuada cuando esta ciudad, yo les digo claramente, debería crecer en altura, sobre todo en los servicios que tenemos, aprovechar el metro de Quito, aprovechar los subsistemas de transporte municipal que tenemos, que hay una deuda enorme que todavía hay que saldar y esta ciudad tiene que dar un paso grandísimo de pasar de este modelo de ciudad a un modelo de ciudad solidario. De acuerdo. Y hay algunos sectores todavía bastante abandonados dentro de la ciudad, ¿no? Em, Aquí tal vez antes de seguir, ¿cómo sería explicarle a un ciudadano común y corriente cómo funciona, por ejemplo, la ciudad de Quito y tal vez cuál es el rol que tiene que hacer un concejal? Que creo que es una de las preguntas que todavía no se entiende bien. El municipio de Quito, en términos para la ciudadanía, es un gobierno nacional en pequeño, en local. Es de eso el municipio de Quito, tiene sus secretarías que en el caso de Quito, en el caso nacional serían como ministerios, varias secretarías, varias empresas metropolitanas que ofrecen servicios, que esa es otra de las cosas que tenemos que discutir en ese modelo de ciudad. Si nosotros como Estado, digo Estado en cualquier nivel de gobierno, deberíamos de estar ofertando los servicios que deberían ser de los privados y realmente concentrarnos en colocar las reglas claras, las reglas precisas, las reglas del juego para que el privado pueda desarrollarse. Y no con esto quiero decir que hay que privatizar servicios porque se puede malinterpretar. ¿Qué hace un concejal? Los concejales legislamos y fiscalizamos. Para la ciudadanía, un concejal en Quito representa a ser un asambleísta, hacemos norma, fiscalizamos la gestión del alcalde,
yo le digo a la ciudadanía, tengan cuidado con los concejales que ofrecen obra, porque nosotros no podemos Que pasa un ejecutar. montón, Sí, además. sí, eso Es la sucede. realidad, claro. Podemos fiscalizar lo que se hace, lo que se deja de hacer. Esas son las dos funciones que tenemos los concejales. El cuerpo edilicio está conformado por 21 concejales que representan los diferentes sectores de la ciudad. El alcalde, en este caso, preside el Consejo Metropolitano y es el ejecutivo del municipio, el ejecutor, el que realmente debe ejecutar el presupuesto y hacer obra. Concejal, usted ha topado algunos temas fundamentales y es entender, uno, el crecimiento que ha tenido Quito es enorme. Usted sugiere que deberíamos ya crecer en altura, pero esto también implica que hay un presupuesto tope o límite que no necesariamente quizá está abasteciendo todas las necesidades que hoy por hoy los ciudadanos palpamos. Para nosotros que estamos en la urbe, sin duda la necesidad es radicalmente abismal a alguien que vive en el noroccidente. Tenemos diferentes prioridades también. Muchísima gente ni siquiera dimensiona que las parroquias rurales de Quito cubren justamente todo este sector que ya bordea con Cayambe, todo el sector que bordea ya con Mindo, todo el crecimiento que hemos tenido hacia allá el sur. Mejía. El presupuesto actual del municipio, si no estoy mal, está bordeando un poco más allá de los 1.000 millones de 1.200 millones dólares, de dólares. de los cuales todavía tenemos un poco de cuestionamientos frente al porcentaje de ejecución, pero hay que también entender cuáles son las prioridades que se tiene como gobiernos seccionales o el alcance que existe, que se entendería como inversión en movilidad, vialidad, el eje social, ambiental. Pero ¿cómo vemos ya este balance en cuanto a la gestión que se ha visto en la ciudad? Yo te quiero decir algo, yo soy concejal de las parroquias rurales, Vero, conozco muy bien las 33 parroquias y palpo día a día lo que falta, lo que carecen las parroquias. Sí quiero decir que a nosotros nos vendieron una idea de un ejecutivo, de un alcalde planificador, pero muy poco ejecutor. Cuando tú te refieres al presupuesto, mira que con corte a septiembre de este año en materia de inversión, ¿por qué hablo siempre de inversión? Porque la inversión es la obra. El gasto corriente es el pago de salarios, de nómina, de servicios. En gasto de inversión no alcanzamos el 42%. Ya en el mes casi 10 de 12 del año, y claro, esto ya nos da un medidor, una muestra. Y ahí comienzas también a revisar desde el lado de la fiscalización que en estos últimos 3 meses, el último trimestre del año, el gasto, la inversión sea de calidad, no simplemente para cumplir porcentajes o estándares que probablemente la Secretaría de Planificación les está revisando a las entidades municipales, de administraciones zonales, de empresas públicas, administraciones zonales que a los ciudadanos que nos están viendo tienen a su cargo los famosos presupuestos participativos, que es en donde los barrios, los líderes barriales se agrupan y dicen queremos hacer esta obra, pero ese presupuesto que se colocó para determinada obra que no se ejecutó, lamentablemente hay que decirle al ciudadano, no se va a ejecutar nunca. Es así, esos son los proyectos. Ahora, en el ámbito de servicios nos hace falta crecer un montón. Ahora mismo en la coyuntura, miren ustedes que el gobierno nacional anunció que se dejará de cobrar la tasa de recolección de basura a través de las planillas de la energía eléctrica, porque era importante, digo, para el municipio de Quito que esta tasa se recolecte a través de las planillas de energía eléctrica, por una simple y sencilla razón, por el número de abonados. La empresa eléctrica Quito, que dicho sea de paso, que no le pertenece al municipio de Quito. Nosotros somos accionistas minoritarios de la empresa eléctrica Quito, le pertenece al gobierno central. Solo en Quito tiene cerca de 1.170.000 abonados. Si nosotros decidimos como municipalidad cobrar esa tasa de recolección de basura a través de la planilla del agua potable, hay una diferencia porque tenemos cerca de 700.000 abonados. Entonces hay una diferencia ahí de 450, 500.000 abonados, y eso da cuenta también de que la municipalidad, la administración municipal, no ha encontrado los mecanismos, las formas de llegar a más gente, de dar mejor servicio y tener mayor cobertura de los servicios que damos. Cuando hablamos, permítanme hacer esta referencia, de la tasa de recolección de basura, hemos tenido cuestionamientos, por ejemplo, de cómo se está recolectando la basura en Quito.
contratos millonarios que hasta ahora no terminan de dar una explicación clara. El último gerente tuvo que renunciar después de que dio una información errónea al Consejo Metropolitano. Servicios como el aeropuerto de Quito, miren ustedes, eso es real, está concesionado el aeropuerto de Quito a una empresa privada y funciona. El metro de Quito que es algo importantísimo, pero también una discusión que debe generar al debate a los quiteños. Por un lado tenemos la empresa Metro de Quito que nos cuesta más o menos 14 millones de dólares anuales solamente pagar salarios, y por otro lado tenemos una operadora que le pagamos 30 millones de dólares anuales. Esas son las cosas que en la administración municipal y en el modelo de ciudad debemos corregir. Ahora, pero si usted fuera el día de mañana alcalde de Quito, por ejemplo, en un supuesto, ¿qué cosas cambiaría o cuál sería su nuevo enfoque de ciudad? O tal vez cuáles serían las priorizaciones, que también creo que nos falta mucho como quiteños de entender. ¿Qué es lo prioritario? Lo prioritario hoy, les digo, discutiría ya el Estatuto Autonómico de Quito. Que en su momento Fernando Carrión trabajó sobre No ese solo él, documento. 4 borradores tenemos en el municipio. ¿Y por qué les hablo esto que a veces parece tan abstracto y que, digo, difícil de explicar? El Estatuto Autonómico termina siendo la Constitución de Quito. Desde el año 93 nosotros tenemos una ley en la que se le reconoce Distrito Metropolitano a Quito, pero nunca asumimos las competencias que debíamos asumir. Entre otras cosas, ahora con la Constitución del 2008, y veamos qué es lo que sucede en lo posterior, teníamos que asumir algunas competencias, y entre otras cosas competencias regionales, que ahora mismo la prefectura de Pichincha las hace, por ejemplo el mantenimiento vial. ¿Por qué hablo que eso es una prioridad? Porque eso nos permite también de cierta forma adquirir la competencia de el fomento productivo de la región, de la provincia. Poner en regla todo lo que es lo administrativo de la ciudad, que administración que llegue, no importa de la ideología política que sea, no pueda mover este organigrama administrativo de Quito. Y solo para ponerles un ejemplo y para los que nos están escuchando, lo primero que yo haría es hacer una autoridad única de tránsito en la ciudad. No es posible que tengamos 5 instituciones en materia de movilidad en Quito: Secretaría de Movilidad, Empresa de Pasajeros, Empresa Metro de Quito, Empresa de Movilidad y Obras Públicas y Agencia Metropolitana de Tránsito. Todas distintas, todas dispersas. Así se podría optimizar de cierta forma, primero los recursos y luego la atención al ciudadano, que a eso se debe referir la administración municipal. Que además necesitamos también fortalecer, en mi concepto, la interoperabilidad justo entre las diferentes instituciones municipales. A veces lo que se prioriza, por ejemplo, como usted mencionaba, en presupuesto participativo debería estar concatenado con la información que tiene la empresa de agua potable, con la información que tiene la empresa de obras públicas, para no duplicar pedidos o entender también cómo se articula justamente esta ejecución de obras. Ser más orgánico. El registro de la propiedad con catastro. Además. Lo que difiere tanto, estos son trámites diarios que la ciudadanía dice: necesito regularizar el área de mi propiedad, el área de mi terreno, pero el registro de la propiedad dice otra cosa a través de su certificado. Tener estas cosas en orden, esas deberían ser mis prioridades. Otra de las prioridades, por supuesto, el orden en la ciudad de Quito. Yo no tengo nada contra el comercio autónomo regulado, pero miren cómo nuestra policía metropolitana, ahora agentes metropolitanos, perdieron tanta capacidad y autoridad. Hay que subirles el ánimo a nuestros agentes de control en la ciudad para que les respeten. Y digo esto claramente, para que la ciudadanía les respete. Es una institución que acaba de cumplir 200 años de existencia. Antes que la propia Policía Nacional ya existía nuestra Policía Municipal en Quito. Y esto pasa por decisión, por orden. Hay que cuidar nuestro centro histórico. Yo tengo, el honor ahora mismo, desde mayo de este año, de presidir la Comisión de Áreas Históricas, algo que para mí ha sido fantástico, nuevo, pero sobre todo en la conservación del patrimonio, de la cultura que tenemos en Quito. Y no con esto quiero decir que soy un proteccionista, que no se pueda desarrollar nada. No, no. Hemos regresado a ver a la Mariscal, hemos visto cómo empresas privadas quieren invertir en la Mariscal, en predios patrimoniales. Hemos dado las autorizaciones para que lo hagan, pero también pensando en la protección
de esto que es nuestro tesoro de los quiteños, el patrimonio en la ciudad. Pero esto, digamos, tiene que ver, digamos, esta falta de ejecución, de poner orden, porque digamos que las ideas generales ya se tiene. ¿Qué hace falta para que se ejecute eso? ¿No es cierto? No sé, es voluntad política, son reformas normativas, es más gobernanza dentro del mismo Consejo Municipal. ¿Qué hace falta para que realmente ahora se ponga en marcha estas cosas que ya se han identificado? Yo te voy a decir, te voy a responder esto, Gaby, por descarte. Ya. Norma no hace falta. Ujú. Tenemos más de 4.500 artículos en el Código Municipal, muchos de ellos se contraponen, muchos de ellos ni siquiera se les hace caso. Hemos dado tantas competencias a diferentes entidades municipales que no tienen la capacidad logística ni operativa para poder cumplirlas, entonces por normativa no va. Gobernanza creo que le hace falta al municipio de Quito. Miren ustedes que la primera ordenanza que se aprueba en esta administración es sacar a los concejales de los directorios de las empresas metropolitanas. ¿Por qué hace falta gobernanza? Porque yo creo que en las empresas metropolitanas no deberíamos estar los concejales, de acuerdo, pero que esté la sociedad civil en un proceso de fiscalización de lo que hace el Ejecutivo, de control social. Y luego, cuando tú me dices decisión política, sí, eso hace falta, decisión política, firmeza. Lo que pasa es que eh, en el último tiempo se ha estado actuando al cálculo, pensando en las siguientes elecciones, en el costo político. Cuando yo hablo, voy a poner este ejemplo, de que hay que revisar, por ejemplo, la tarifa del Metro de Quito, evidentemente que hay que hacer unos deberes previos para revisar la tarifa del Metro de Quito. ¿Es sostenible la tarifa actual a largo plazo? No es sostenible, no se cubre ni siquiera el 50% del costo real. Cada viaje del Metro de Quito más o menos cuesta $1.10 por persona. Los quiteños estamos subsidiando Estamos el subsidiando, abastecimiento. tenemos solamente en operación un déficit de $50 millones anuales, aparte de lo que pagamos por el crédito de la construcción del Metro de Quito. Entonces, cuando digo tenemos que hacer los deberes, entre otras cosas, es la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias del transporte en superficie para que todo esté interconectado, tener una tarjeta ciudad que nos permita subirnos en todas las formas de transporte que tenemos en la ciudad. Y esas son las cosas que debemos discutir. Entonces, cuando digo revisemos la tarifa del Metro de Quito, entonces saltan y dicen el costo político. Yo creo que muchas veces las ciudades ecuatorianas y sobre todo la gestión de gobiernos locales nos hace creer que estamos siempre en modo parche, o sea, tapando una cosa por aquí, otra por acá. ¿Falta planificación o continuidad política o qué está pasando ahí? Nos pasa como en el gobierno central. Sí, yo creo que hace falta, mira, de nuevo, permíteme poner este concepto que a veces parecería que no es tan importante, institucionalización. Nos hace falta esto. Cuando hemos tenido procesos, por ejemplo, de remoción de un alcalde, cuando en el último tiempo hemos tenido un proceso de una probable revocatoria de mandato a un alcalde, no le hace bien a la ciudad. Y yo puedo tener todas las diferencias políticas, ideológicas, con el alcalde actual y con el alcalde que fue removido. Pero eso no quiere decir que yo necesariamente defienda esas posiciones y hay que pensar en la ciudad y hay que pensar en los intereses de la ciudad. ¿Cuánto daño pudo haber hecho que se detengan proyectos, procesos? El Metro de Quito debía ser inaugurado hace años atrás y les tengo que decir algo, la etapa comercial, lo poco o lo mucho que se pudo haber recaudado esos años siempre iba a ayudar para la sostenibilidad financiera del metro. Ahora, si hablamos también ya de proyectos emblemáticos a futuro y usted ya topó un tema importante que sería trabajar, por ejemplo, en el estatuto autonómico, realmente garantizar que se implemente. ¿Qué otro proyecto emblemático estaría brandeado como Michael Auleste alcalde, por ejemplo, si fuera un supuesto a futuro? Bueno, yo creo que tenemos que hablar en de la extensión del metro de Quito. Esta es una deuda que tenemos. Yo soy concejal por las parroquias rurales y este ofrecimiento se lo hizo desde el 2010 para que llegue a Carapungo, a la parroquia rural más grande que tiene el país, no Quito, el país. Calderón es probablemente del mismo tamaño en habitantes, de la misma cantidad de habitantes que Ambato. Y tiene que llegar el metro de Quito allá. Y no solamente a Calderón, tenemos que pensar en las parroquias rurales rurales del oriente de Quito.
¿Y por qué no pensar en estos trenes rápidos? ¿Por qué no pensar en un tren rápido que venga desde el Valle de los Chillos? ¿Por qué no pensar en un tren rápido que venga desde el aeropuerto de Tababela hacia Quito? Hay que pensar en la movilidad de la gente, hay que pensar en que la gente deje de utilizar sus vehículos Movilidad personales. sostenible. Esa movilidad sostenible con seguridad, porque de lo contrario el ciudadano no va a soltar su vehículo personal. Entonces tenemos que pensar en la movilidad, tenemos que pensar en el ordenamiento territorial de esta ciudad, tenemos que pensar en el empleo, tenemos que pensar en los jóvenes, tenemos que pensar en tener atractivos en la ciudad. No es posible que tengamos visitantes que en promedio se queden un día en la ciudad de Quito. Ese es el promedio que se queda los extranjeros en la ciudad de Quito. Eso no es posible. Hay que pensar en parques temáticos en esta ciudad. Aunque parezca tan básico, hay que pensarlo. Ahora, el espacio público sin duda también viene de la mano con mejorar la calidad de vida, con fortalecer el eje de seguridad. ¿Cuál es el rol que tienen los gobiernos locales para mejorar la seguridad, que es una prioridad para todos los ecuatorianos hoy por hoy? Porque creo que ahí hay también mucha discusión en esto hace el gobierno central o esto hace el gobierno Nos local. pasó justamente en las elecciones, Así ¿no? es. Se peleaban ahí algunos candidatos, decían, esta no es nuestra competencia. Claro, ¿qué sí es o cómo cambiar esto? O sea, ¿qué Y ahí te podemos voy a hacer hacer? este juego de palabras que siempre le digo a la gente, es que no, a la gente no le interesa quién es el competente o el incompetente. A la gente lo que le interesa es soluciones. Y cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de seguridad, es como que la papa caliente, ¿no? Entonces nos pasamos la papa caliente y yo no quiero hablar de ese tema porque no me corresponde. Claro que a los municipios nos corresponde la seguridad. Claro que a los gobiernos autónomos nos corresponde la seguridad. Y les voy a dar un par de ejemplos. Quito tiene un cuerpo de agentes policía metropolitana que está a cargo del espacio público. Vayan a ver en el COESCOP, entre otras cosas, cuáles las responsabilidades que tienen. Controlar el microtráfico en el espacio público. ¿Cómo controlas el microtráfico en el espacio público cuando les tienes completamente desarmados a los agentes metropolitanos, sin ninguna herramienta con la que ni siquiera se puedan defender? Imagínense ustedes, y este es un dato que debe conocer la ciudadanía, un policía municipal metropolitano no puede hacer un cacheo, una revisión corporal, porque inmediatamente el procesado, el aprendido, el que sale, dice, usted me toca invalidar el procedimiento, por un lado. Y por otro lado, tenemos un cuerpo de agentes civiles de tránsito. ¿Cómo no vamos a aportar a la seguridad si desde el tránsito nosotros podemos verificar vehículos robados, podemos saber por dónde se transportan los delincuentes, podemos saber, miren estos métodos ahora de robo en moto? Se aprobó una ordenanza en el municipio de Quito que yo fui insistente, más allá de que la Agencia Nacional de Tránsito ya había sacado una resolución para prohibir dos personas varones. Realmente eso es porque hay un montón de excepciones. Hay un montón de excepciones, pero realmente es dos varones en moto que no tengan ningún tipo de relación de afinidad o de consanguinidad. Es difícil el control. Es difícil porque tenemos que coordinar los operativos con la Policía Nacional, más allá de que la Policía Nacional ha estado presta siempre para Quito, sobre todo para salvaguardar la tranquilidad de los quiteños. Entonces, son varias cosas que en materia de movilidad, de seguridad, debemos hacer. Ahí yo quisiera sumar un tema adicional, volviendo a lo que tú topabas de las seccionales, y es tal vez 3 características que debería tener, sea el futuro alcalde, sea el futuro concejal, que necesita Quito y que usted ya lo ha podido venir perfilando con su trabajo de nuevo dentro del distrito metropolitano. ¿Cuáles serían esas 3 características que tal vez nosotros como votantes quiteños debemos exigir en las próximas elecciones? Experiencia. Que sea ejecutor claramente y que venga con un plan de trabajo y una visión clara. Son las 3 cosas que se necesita. Lo que pasa es de que esta ciudad no está lista o no soporta más improvisación, no, de ninguna forma. Esta es una ciudad que ha crecido grande, somos ya cerca de 3 millones de habitantes, que se necesita cubrir un montón de necesidades, y por eso cuando yo les digo que esta ciudad debe migrar a un modelo de ciudad solidaria, es que yo pasé por la seguridad social y uno de los valores de la seguridad social es la solidaridad. ¿Cuál Así es se este basa. modelo de ciudad solidaria? Bueno,
que los barrios que más tienen puedan compensar con los sectores que menos tienen. Ese es el modelo de ciudad que nosotros deberíamos apuntar. Miren que cuando se queja la ciudadanía de que en tal sector no se ha hecho obra y por eso yo quiero cantonizarme o independizarme, se olvidan, por ejemplo, la inversión que hizo el municipio de Quito para construir un aeropuerto en las parroquias rurales de Tababela. Se olvidan que el municipio de Quito hizo una inversión para construir la Ruta Viva. Se olvidan que el municipio de Quito o el gobierno nacional hizo una inversión para construir la Ruta Collas. Son varias cosas que directa o indirectamente se ha atendido a la ciudadanía. No me van a decir que los predios aledaños al aeropuerto de Quito, a la Ruta Viva, ganaron un plusvalor. Entonces, esas son las cosas que también hay que hablarles con claridad y transparencia. Los sectores que se han visto beneficiados de obras, en efecto, que deben compensar a los, más vulnerables. Concejal, y para ya ir culminando este episodio, nos ha encantado que nos pueda acompañar. Para 2027, ¿usted plantea candidatizarse para algo? ¿Va a seguir en política? Hoy te digo, voy a seguir en política, convencido de lo que hago, pero sobre todo disfrutando de esto, que es un servicio, que es el servicio de servir a mi ciudad. Yo no quiero engañarle a la gente de que te dicen, es que es de esta vocación de servicio. No, no. Cuando uno llega a un espacio de poder, es también llegar con los planteamientos, ideas del sector que te ha apoyado y plasmarlas dentro de tu plan de trabajo, plasmarlas dentro de las ordenanzas, de la política pública, del pensamiento de la gente que te ha apoyado. Hoy te digo con firmeza y convicción que seguiré haciendo lo que me gusta, que es esto. ¿Y qué les diría a estos jóvenes que aún sueñan para que no pierdan la fe en meterse en la política? Porque sin duda muchos sueñan con esto, pero también ya hay un temor a seguir participando. Un desencanto. Exacto. Cuando uno toma la decisión de involucrarse en esto, claro que es una decisión compleja. Claro que pierdes, digamos, ciertas cosas de una vida normal. Pierdes privacidad, pierdes tal vez momentos que compartir con tu familia, te arriesgas a muchas cosas. Decisiones que tú tomas el día de mañana pueden ser mal interpretadas. Hasta se reciben amenazas, y esto tengo que decirlo claramente. Pero este es parte de este rol y hay que tener también esta convicción y esta firmeza para poder afrontarlo, denunciarlo, seguir adelante y seguir con los proyectos que uno tiene en mente. Amigos, muchísimas gracias por haber sido parte de este episodio de Podcast de Ecuador. Esta vez hablamos de visión de ciudad, de la gestión de los gobiernos locales. Concejal, ha sido un gusto que nos haya acompañado. Gracias, Gaby, gracias, Vero, gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Hasta la próxima.